Buenas, doctora Scarlett Kirillov. La exposición de hoy corresponde al capítulo 4, Análisis e interpretación de hallazgos, emergencia de la teoría, de mi tesis titulada Aproximación teórica sobre el desarrollo del pensamiento crítico desde la integración de las TIC, TAT y TED en estudiantes de educación media de la Institución Educativa Distrital Camilo Torres. Este capítulo es el núcleo epistemológico de la investigación. Es donde los hallazgos se convierten en ese conocimiento nuevo. Es donde los discursos de 4 actores reales, 2 docentes y 2 estudiantes de la IE de Camilo Torres en Santa Marta, producen una teoría educativa situada sobre el pensamiento crítico mediado por tecnología. Este recorrido o en esta exposición voy a llevarles por este recorrido del contexto al método, del hallazgo a la teoría y de la teoría a esas implicaciones para la educación media latinoamericana. Pero antes de compartir los hallazgos, es importante entender desde dónde y por qué se originó esta investigación. Esta investigación nace como una contradicción que observé en la IE de Camilo Torres. Declara pues en su PEI que hay un compromiso con el desarrollo del pensamiento crítico y con la formación ciudadana. Pero cuando se miran las prácticas reales, encontramos evaluaciones de memorización, actividades de copia y pega digital, tecnología realmente usada como ese reemplazo del tablero, más no como una herramienta de pensamiento. Entonces, esa brecha es lo que realmente me lleva a mí a generar esta investigación, porque hay una brecha entre lo que la institución dice que quiere y lo que realmente está haciendo. Es el fenómeno que esta investigación busca comprender y transformar. Para abordarlo, me posicioné desde el paradigma cualitativo interpretativo, con un enfoque fenomenológico hermenéutico, porque realmente me interesaba comprender la experiencia vivida de los actores, no medir variables. El método específico fue realmente la teoría fundamentada constructivista de Chamas en el 2006, que me permite construir esa teoría inductivamente desde los hallazgos. Los actores que participaron fueron 4. Docente 1, docente 2, docentes que son de tecnología e informática, uno con 15 años de experiencia, otro con 5 años de experiencia respectivamente, y 2 estudiantes, denominados estudiante 1 y estudiante 2, uno de grado 10º y uno de grado 11. Entonces, con este posicionamiento claro, ¿cómo transitamos entonces desde las palabras hasta la teoría? Bueno, ese camino tiene 6 momentos claves, que es lo que vamos a analizar en la siguiente lámina. El análisis siguió realmente 6 momentos. No los voy a describir uno a uno. Eso está en el documento que está escrito, pero sí quiero resaltar la lógica que los une. Cada paso se apoya en el anterior y lo transforma. Entonces empecemos con la transcripción fiel. No es un trámite técnico. Desde Van Manen, transcribir es el primer acto interpretativo, ya que desde ahí comenzamos a escuchar lo que los actores realmente dicen, no lo que esperábamos nosotros pues que ellos dijeran. La codificación abierta produjo códigos en vivos, o sea, términos propios de los actores con una densidad semántica que ningún concepto externo puede igualar. La codificación axial los organizó en categorías relacionadas. La codificación selectiva identificó esa categoría central. Y la saturación teórica es el criterio de cierre, cuando los datos ya dejaron de producir matices nuevos. El resultado de ese proceso es lo que aparece en las siguientes láminas. Veamos los hallazgos organizados en 5 dimensiones, la categoría central y sus principales o sus principios teóricos. Vamos a ver primero qué dijeron exactamente los actores. Sus palabras son realmente el fundamento de todo lo que viene a continuación. Los códigos en vivo son fragmentos del lenguaje espontáneo de los participantes que en el análisis científico, como especialmente densos en significados. No los elegí yo. Ellos emergen a partir del corpus y quiero detenerme en 3 de ellos. La diferencia entre tecnología que desarrolla pensamiento crítico y tecnología que no. No está en la herramienta, sino en el qué, como dice el
el actor involucrado en este momento, número 1. Ella acuña que la expresión tecnología con propósito es la docente que tiene 15 años de experiencia y en un contexto de bastante escasez tecnológica, llega a una conclusión que la literatura tarda años en sistematizar. La herramienta no determina el pensamiento. La pregunta que la activa, sí. ¿Y cómo saben eso? Si la respuesta es porque lo dice el Internet. Entonces les pido que busquen quién dice eso. Esa incomodidad es exactamente lo que quiero provocar. Eso lo manifiesta el actor número 2, la docente Laura. Ella es la docente más joven, nombra lo que ella llama incomodidad productiva. Ese malestar cognitivo no es obstáculo del aprendizaje, es su condición. Cuando nos dejan hacer algo de verdad, no solo llenar hojas, es distinto. Uno siente que importa lo que piensa. Este es las palabras propias del otro de nuestros actores, que es el estudiante 1, Fernando Palma, y él dice, no nos da quizás pues un código revelador, esto que ellos manifiestan, pues dice que participar no es solo responder, hay una diferencia cualitativa entre responder porque el profe pregunta y tener agencia real sobre el proceso pedagógico o el proceso educativo. Estos códigos no son citas aisladas, se repiten, se confirman y se relacionan entre sí. Veamos cómo se ordenaron en torno a un eje central. La codificación selectiva es el tercer momento del análisis. Consiste en identificar cuál categoría articula mejor el fenómeno completo. En esta investigación, la respuesta fue consistente y fue contundente. La categoría central es la intencionalidad pedagógica reflexiva. ¿Qué significa? Que el factor que más determina si la tecnología desarrolla o no el pensamiento crítico no es cuánta tecnología hay, ni cuán sofisticada es. Realmente es la reflexión del docente sobre el para qué, el cómo y el con quién usa esa tecnología. Esta categoría se validó mediante triangulación de 3 fuentes. La primera, los discursos de los docentes y de los estudiantes, que convergen en el mismo patrón desde perspectivas diferentes. La segunda, el diálogo con el marco teórico, pues confirma este hallazgo. Ermer y Ottenbreit-Lewicz 2010 ya documentaron que las creencias pedagógicas del docente determinan más el uso de la tecnología que la capacitación técnica. Y la tercera, la observación del contexto institucional de la IED Camilo Torres, que muestra que las mismas herramientas producen resultados radicalmente distintos según la intención con que se usan. Aquí puede surgir la pregunta, ¿y esto no es obvio? La respuesta es que la literatura lo postula, pero documentarlo en un contexto de escasez tecnológica, 2 horas semanales por grupos de 33 estudiantes, conectividad inestable, lo hace más contundente, no menos. Entonces, tenemos ahora la categoría central. Veamos entonces los hallazgos concretos que la sostienen, organizados en 5 dimensiones interdependientes del pensamiento crítico. Una de las aportaciones centrales de esta aproximación teórica es que el pensamiento crítico en entornos digitales no es unidimensional, no se reduce a analizar fuentes o argumentar bien. Realmente tiene 5 dimensiones que deben desarrollarse de manera interdependiente. La dimensión cognitiva se activa cuando hay mediación pedagógica intencional. Lo vemos en el docente 1, lo documenta. No siempre quienes tienen más acceso piensan más críticamente. La dimensión social emerge cuando la tecnología se usa colaborativamente para negociar significados y aquí aparece un hallazgo inesperado. La pantalla democratiza la voz estudiantil. Quienes no participan en el aula oral escriben en los formularios digitales. La dimensión axiológica muestra la brecha ética. Saben que copiar sin citar está mal, pero lo hacen igual. Lo manifiesta
el docente 1. Cambiar eso requiere práctica, no solo transmisión de reglas. La dimensión pedagógica, que es la que articula la categoría central, muestra que el factor determinante es la reflexión del docente, más no la herramienta. Y la dimensión sistemática o sistémica señala que ninguna intervención aislada funciona. Entonces, cuando la institución dice que quiere pensamiento crítico, pero sus condiciones de infraestructura, evaluación y cultura no lo facilitan, el esfuerzo docente individual se agota. El docente 1 lo resume en una metáfora perfecta. Es como decirte cocina, pero no hay gas. Ahora, ¿entendemos por qué las TIC solas no bastan? La pregunta es, ¿qué modelo conceptual permite avanzar hacia algo más? La respuesta es el ecosistema de las TIC, TAP y TEP. El marco conceptual integrador de esta investigación es la triada TIC, TAP, TEP, propuesta por Rey 2012. Pero este capítulo 4 no se limita a aplicarla, la transforma y la articula con los hallazgos empíricos. La TIC representa el nivel de accesos, tener dispositivos, conectividad, información disponible. Sin ellos no hay punto de partida. Pero si nos quedamos aquí, tenemos estudiantes informados, más no estudiantes críticos. La tecnología como enciclopedia pasiva es lo que va a ocurrir. Las TAC son el nivel de la mediación reflexiva. Usar la tecnología no para transmitir información, sino para activar síntesis, argumentación, resolución de problemas. Aquí entra la intencionalidad pedagógica del docente 1 y del docente 2. El hallazgo, la dimensión cognitiva del pensamiento crítico, está mediada por la acción del docente, no por la sofisticación de las herramientas que se tengan en el momento. Las TEP son el nivel del empoderamiento real. El estudiante no solo consume, sino que también aplica, produce, decide, tiene una voz constitutiva, no decorativa, sobre su proceso educativo. El estudiante 1 lo nombra perfectamente cuando nos deja hacer algo de verdad, uno siente que importa lo que piensa. Entonces, el hallazgo importante aquí es que estas tres dimensiones no son una escalera que se sube en orden, son un ecosistema. Si tienes TIC sin TAT, reproduces el statu quo con tecnología nueva. Si tienes TAT sin TET, logras aprendizaje activo, pero sin transformación de las estructuras de poder. Y si tienes TET sin las dos primeras, produces voz, pero sin fundamento crítico. Entonces, ¿cómo sabemos que estos patrones son sólidos y no son casos aislados? Porque el análisis llegó a su saturación teórica. Veamos qué significa esto en la práctica. La saturación teórica no se declara, se demuestra. En esta investigación se alcanzó cuando el análisis del cuarto actor, o sea, el estudiante 2, dejó de producir categorías o matices que no hubieran aparecido ya en los discursos del docente 1, del docente 2 y del estudiante 1. 5 patrones se confirmaron en los 4 actores desde perspectivas completamente distintas. Una docente veterana, una joven, un estudiante por participar y un estudiante crítico con el sistema. El primer patrón, la intención docente determina más que la herramienta. Los 4 lo dicen con palabras distintas, pero con el mismo fondo. Segundo patrón, existe una brecha real entre acceder a la información y evaluar esa información críticamente. Cuarto, la participación sin empoderamiento sigue siendo pasividad. Responder cuando te piden no es lo mismo que tener agencia. Otro patrón es las condiciones sistémicas no son el contexto de fondo de los problemas, son el problema mismo. Y lo más importante metodológicamente, se buscó deliberadamente un contraejemplo. ¿Hubo algún actor que dijera que la tecnología sola sí desarrolla pensamiento crítico? No. ¿Alguien señaló que la participación formal transforma el pensamiento? No. La ausencia de contraejemplos robustece los patrones. Entonces, esos patrones saturados son el trampolín para el salto epistemológico de los hallazgos a la teoría. ¿Cuáles son esos principios que emergen? Es lo que vamos a ver a continuación. La teoría que emerge de este análisis se articula en 5 principios. Ojo, no son recomendaciones ni buenas prácticas. Son proposiciones teóricas construidas inductivamente
desde los hallazgos, siguiendo el método de Strauss y Corbin 1998. Principio número 1. La mediación pedagógica reflexiva es condición de posibilidad del pensamiento crítico digital, no la tecnología. La reflexión del docente sobre cómo usarla. Docente 1 lo formuló como tecnología con propósito. La herramienta más simple puede generar pensamiento profundo cuando realmente hay una intención clara. La más sofisticada produce ruido cuando no la hay. Principio 2. Las TIC, TAP y TED son un ecosistema, no una secuencia. La transición requiere una decisión pedagógica consciente de expandir progresivamente la agencia estudiantil, es decir, del acceso a la información, a la aplicación reflexiva, al empoderamiento participativo. Principio número 3. La voz digital es una forma legítima de pensamiento crítico para quienes callan en el aula presencial. Diseñar espacios donde esa voz sea valorada no es una estrategia técnica, es un acto de justicia pedagógica. Principio 4. El pensamiento crítico digital es incompleto sin dimensión política. Evaluar fuentes sin cuestionar quién controla las plataformas, qué intereses modelan los algoritmos y cómo se reproduce la desigualdad digital produce crítica técnica sin conciencia emancipadora. Principio número 5. Cambiar la evaluación es condición necesaria, no derivada. Mientras el sistema evalúe retención y velocidad, ninguna herramienta producirá pensamiento crítico genuino. La transformación evaluativa no es un ajuste posterior, es parte constitutiva de la integración de las TIC, TAP y TED. Estos principios son el corazón de la aproximación teórica. Las conclusiones cierran el recorrido y lo proyectan hacia el futuro. Para cerrar, permítanme sintetizar en 3 ideas el aporte de este capítulo. Primera idea, el pensamiento crítico en educación media, mediada por las TIC, TAP, TED, no es una habilidad cognitiva, es una construcción social negociada que emerge en la intersección de 5 dimensiones interdependientes. Desarrollar una sin las otras produce competencias parciales que no se transfieren a la vida real. Segunda idea, la intencionalidad pedagógica reflexiva del docente es el factor más determinante. Esto no disminuye la importancia de la infraestructura, pero señala que sin información en pedagogías críticas, la tecnología se convierte en ese medio de reproducción del statu quo, por buena que sea la infraestructura. Tercera idea, solo el cambio ecosistémico simultáneo en infraestructura, pedagogía, empoderamiento, evaluación y cultura institucional genera ese impacto educativo verdadero. Por eso las iniciativas aisladas en tecnología educativa frecuentemente fracasan. Esta aproximación teórica se propone como una hipótesis generada inductivamente desde el contexto específico de la IED Camilo Torres, con una proyección hacia otros contextos latinoamericanos con condiciones similares. Esto no cierra el fenómeno estudiado, lo abre para nuevas investigaciones. Muchas gracias.